y se largó, tranquilo, termo, mate, eso es lo que te recomiendo, porque vamos a tener 3 horas con todo, 3 horas con todo en esto que es el tercer encuentro de Laura Van Dey. Impecable, el año pasado lo hicimos en la Fundación Telefónica, la realidad increíble, lo hicimos online y presencial, creo que la práctica de haberlo hecho online nos ha permitido que hoy tengamos 1.150 personas viéndonos. Vos me decís, en este momento están, no sé exactamente, pero te voy a tirar el reloj. ¿Y sabes otra cosa interesante? La propuesta te la leo, es liderar el cambio, adaptarse a esta transformación digital, ¿no? Y estar listos para lo que viene, que es una agricultura sustentable. Así que vamos a hablar mucho de tecnología, vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar también de los números. ¿Y sabes qué? Beseto, desde 4 países. Estamos conectados en este momento con España, la zona de Extremadura. Estamos conectados con Estados Unidos, y desde Estados Unidos también vamos a traer novedades y cosas que hay allá. Estamos conectados a 2 puntos de Estados Unidos, te digo. Estamos conectados también con Chile y acá desde Argentina, ¿no? Incluso estamos desde la República de Venado Tuerto y desde la República de Pergamino conectados. Así que, me estoy olvidando. Y por supuesto, desde Manfredi también, en pleno INTA Manfredi. Todo esto en esta gran magia que es estar por la televisión, te diría, desde tu computadora. Vamos a tener 4 paneles, te lo digo rápido, un panel de agricultura de precisión con 4... sí, los tengo ahí, señor director, miren, ya tenemos a nuestros expositores, muchos de ellos. Allá arriba la dama, Laila Puntel, que está justamente en este momento en Nebraska. En Nebraska está ahí ella. En el medio, el amigo Carlos Campillo Torres, le estaba preguntando, maestro, ¿cómo estás? Está en este momento en Extremadura, en España. Y lo tenemos al lado, otro gran amigo de la casa, con la cual muchas veces hacemos notas y todo, Fernando Escaramuza, director de todo lo que es el programa de agricultura de precisión del INTA Manfredi, maestro de las ciencias. Abajo, con mucha cara de pensador y todo, ahí lo tenemos, Stanley Best Sepúlveda, es director nacional de agricultura de precisión de Línea de Chile. Maestro, un gusto tenerte. Y el otro señor que está ahí con cara de serio, ese señor... vamos a descubrir la identidad. Para mí en este momento es como si vos dijeras, ¿viste? No sé si vieron la película Iron Man, cuando Iron Man en un momento al final no da más y al final termina y dice, sí, soy yo, el tipo, y se presenta. Bueno, es lo mismo, este señor se llama Bumper Crop. Vos seguramente lo seguís por Twitter, famoso tuitero, muy amigo de tratar de enseñar a los que no saben de campo, ¿no? Cuáles son los números, qué pasa. Ahora está muy fanatizado con la parte impositiva, mostrando la eficacia. Creo que hace una labor espectacular. Lo vamos a tener también para que nos cuente un poco. Es productor agropecuario, ingeniero y un tipo que conoce mucho de esto. Lo vamos a tener en el panel. Y tenemos, por supuesto, más gente, porque somos un montón. Este es el grupo de lo que llamamos los madrugadores. César Belloso estaba también conectado hace un ratito desde Pergamino. Lo vamos a tener. Está Piru Giraudo. Un equipazo espectacular para hablar. Bien, primer panel, vamos a hablar de agricultura de precisión, desde 4 países. Segundo panel, innovación, desarrollo y tecnología en el agro, y lo vamos a tener a Ignacio Bartolomé. Ignacio Bartolomé es director del grupo de GDM, del grupo Don Mario, en Norteamérica, y además es director de transformación digital mundial de una de las multinacionales argentinas. Yo cada vez que digo esto me siento orgulloso porque digo, tenemos multinacionales argentinas, ¿no? Ese es el gran orgullo. Con él vamos a tener una charla ahí justamente desde Estados Unidos. Vamos a hablar de sustentabilidad, como les dije, con Pilu Giraudo, con César Belloso y además Tomás Mata, que es alguien que está en agricultura certificada, también como para conversar un rato. Y el cuarto panel, escuchando al campo. Me encanta esto, ¿no? Escuchar, ¿no? Escuchar. Tenemos 2 oídos, una boca, hablamos más de lo que escuchamos. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar al campo. Y ahí sí está Cecilia Viñó, que justamente es directora administrativa de un grupo importante de producción, para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando, cómo está viendo los números, la burocracia, las cosas que tienen que ver con el campo. Y el gran amigo José Antonio Álvarez, más conocido como Bumper Crop, que nos va a contar un poquito esa parte así, digamos, dura del número, de cómo llegar. Y como él además administra campos en Estados Unidos, evaluó proyectos también en Europa, nos va a hacer una cosmovisión interesante, ¿no? Para poder hablar. Señores, esto es el Laura Van Dey. Tercer encuentro, arranca ahora y hasta la 1
A fondo, con muchísima información. Bienvenidos todos, háganos llegar preguntas. Y vamos con el primer panel, señor director. Vamos con el primer panel, me voy a esta cámara. ¿Les parece bien? Me voy a esta cámara, así ustedes hacen los preparativos con el primer expositor, que es Fernando Escaramuza. Fernando Escaramuza ya estuvimos charlando mucho de tecnología. El INTA Manfredi es uno de los más famosos en esto. Él es director justamente de este programa de agricultura de precisión del INTA Manfredi. Así que, señor director, nos vamos con Fernando Escaramuza y su presentación, si es tan amable. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, a todos los que se conectaron para poder escuchar esta presentación que vamos a hacer acerca de la gestión remota de los datos en el nuevo contexto de la agricultura digital. Y bueno, voy a cambiar mi estilo de presentación esta vez. Voy a empezar con una historia personal, en donde, una historia de vida, ¿no? En donde comencé con mis papis, ¿sí? En donde mi papi y mi tío tenían una pequeña unidad productiva aquí en las inmediaciones de la zona de Oncativo, en donde a nosotros siempre nos inculcaban la cultura un poco del trabajo y nosotros acompañábamos a nuestros papis con mi primo, íbamos al campo, participábamos de actividades, teníamos un criadero de cerdo, también teníamos la parte de agricultura y realizábamos algunas actividades en cultivos. En ese momento realizábamos soja, sorgo, trigo, algo de alfalfa, y particularmente uno de esos días, en verano, estábamos con mi papi en una sombra afilando unas asadas porque teníamos que entrar a desmalezar el cultivo de la soja. Después de que hayan pasado, en ese momento habían pasado ya los escardillos, ¿no? Habían pasado la reja, y entonces después quedaban algunas malezas que no habían podido ser eliminadas por esta herramienta, y se acostumbraba a pasar con las asadas. Tarea que no me gustaba. Entonces yo me acuerdo haberle dicho a mi papi, digo, ojalá que algún día, con palabras fieles, ¿no? Ojalá que algún día salga un producto, un líquido, le dije, que mate todas las malezas y solamente me quede el cultivo. Y bueno, posteriormente entramos en los años 90, y a mediados de los 90 aparecieron todos estos, digamos, estas nuevas tecnologías, con sojas resistentes a glifosato, el comienzo de la siembra directa y todo lo que fue el crecimiento de la producción de granos en Argentina hace 25 años atrás. Por supuesto, después, en el año 95, se realizó el primer mapa de rendimiento, y yo me acuerdo escucharlo al ingeniero Mario Bragaccini, quien fue mi primer director de beca allá por el año 2003, cuando entré a esta estación experimental, y me decía que colgado de un molino y con un teléfono conectado a Estados Unidos lograron desarrollar, pero lograron realizar el primer mapa de rendimientos allá por el año 95 también, ¿sí? Y eso fue un poco el comienzo de la agricultura de precisión aquí en Argentina. Logramos ya obtener datos georreferenciados, digitalizados, y era toda una cuestión, se veía como algo muy loco para ese momento. Entonces, Mario se planteaba la perspectiva hace 25 años atrás de lo que iba a ser la agricultura de precisión, y bueno, gracias a Dios hoy también somos parte de ese proceso agropecuario totalmente digitalizado, sensorizado y automatizado, en el cual estamos atravesando. Y por supuesto, como decíamos, la evolución en la adopción de tecnologías en Argentina comienza más o menos en los años 90 para lo que son los organismos genéticamente modificados, los fitosanitarios. También comienza el auge de la siembra directa y un crecimiento exponencial a mediados de los 90, ¿sí? Y después, más adelante, o 10 años más adelante, aparecen lo que eran las tecnologías un poco más jóvenes, como lo que era el silo bolsa y la agricultura de precisión, en el cual el INTA Manfredi, tuvo mucho que ver con el desarrollo de estas dos tecnologías aquí en Argentina.
Entonces, pasado todo este tiempo, ¿cómo nos vemos hoy en este 2020, en esta agricultura digital que podemos encontrarnos? Entonces nos vemos que a través de una pantalla, ya sea de una tablet, de un celular o a través de una plataforma, uno puede identificar diferentes variables y poder manejarlas a distancia y poder operar o gestionar información a través de estas herramientas. Entonces, la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, de la cual también somos parte y de la cual formamos parte para el desarrollo de lo que fue una nueva definición de lo que era la agricultura de precisión, nos plantea que es una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y que combinados con otras información nos permiten mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola. Entonces, pero bien, ¿qué es lo que nos está aportando esta agricultura digitalizada? Y podemos ver que nos hace parte del uso responsable y sustentable de los recursos naturales, de la salud ambiental, mejora la toma de decisiones, mejora la eficiencia productiva, favorece el progreso tecnológico del sector, da seguridad alimentaria y facilita la trazabilidad de la materia prima. Eso, entre otras cosas, como los más destacados dentro de lo que aporta hoy la agricultura digitalizada. Entonces, con todo el equipo del proyecto de agricultura de precisión, nos entramos a hacer diferentes cuestionamientos o distintas preguntas y nos dimos cuenta de que teníamos muchas variables en las cuales no las teníamos medidas, no las teníamos cuantificadas y queríamos saber qué opinaba el productor de esto, queremos saber cuáles eran sus necesidades hoy frente a esta nueva agricultura digitalizada y entonces nos decidimos a hacer una encuesta al sector productivo a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, en los cuales nos dimos cuenta de que del total de los encuestados nos respondió que un 78% de esas aplicaciones agropecuarias estaba siendo utilizada por estos actores y que de alguna manera este grupo de gente tenía un 66 o casi un 67% estaba diciendo que mejoraba su economía, que mejoraba su rentabilidad a través del uso de estas tecnologías, cuestión que hizo pensar que es muy interesante para un grupo de actores la utilización de estas herramientas, de estas nuevas herramientas. Entonces, ¿pero quiénes son las que utilizan estas herramientas? Y ahí vemos que dentro de los actores que utilizan estas herramientas, los principales son los asesores y los productores que están utilizando estas herramientas y por supuesto después están los contratistas, los operarios y un sinnúmero de usuarios que están utilizando estas herramientas para la actividad agropecuaria. Ahora bien, de ese grupo de gente, ¿en qué escala de productores es la que está utilizando? Y nos encontramos que casi el 45% está ocupado por aquellos productores o aquellos actores que manejan más de 1.500 hectáreas. Y es lógico pensar desde el punto de vista que veíamos que los asesores eran los principales actores que utilizaban estas tecnologías, estas nuevas tecnologías digitalizadas, y son los que muchas veces tienen que gestionar distintas actividades en el campo y a distancia, y entonces es por ello que este grupo de gente está utilizando estas herramientas y generalmente son los que manejan grandes superficies. Pero también nos encontramos y nos sorprendimos que había un 26,4% de actores que estaban por debajo de esas 300 hectáreas, digamos que manejaban menos de 300 hectáreas, y por supuesto, como esta encuesta fue a nivel nacional, teníamos encuestados que respondían a través de la agricultura familiar, de la agricultura intensiva, entonces hay mucha gente que está utilizando estas herramientas y no debemos descartar, digamos, ninguno que esté en ninguno de estos estratos o escala de productores. Ahora bien, ¿para qué están utilizando estas herramientas? Y nos damos cuenta de que estas herramientas las están utilizando
por ejemplo, para clima, y sí, justamente clima, una variable muy, pero muy importante para tomar decisiones en cuanto a lo agronómico, ¿no? Y bueno, y es una de las principales variables que influyen en los cultivos, en el desarrollo, y por supuesto para otras tomas de decisiones como pulverización, como fertilización, como siembra, como cosecha, en logística, en comercialización, también estamos utilizando este tipo de herramientas y por supuesto hay muchas más que han podido manifestar los distintos participantes dentro de esta encuesta que nosotros realizamos. Ahora, si bien nos volvemos a lo que fueron los pensamientos y los anhelos con los cuales comencé a partir de mi historia de vida también, decimos que, bueno, que ese filo de la asada y la precisión del filo y de la mano de obra del operario para poder eliminar las malezas en ese momento, esa era la precisión que teníamos en ese momento. Hoy la precisión se basa en la estrategia de gestión y tratando de ser cada vez más eficiente en el uso de los recursos. Entonces, el recurso humano siempre estuvo y va a estar presente para realizar toda esta gestión de la producción del proceso agropecuario. Pero hoy necesitamos cada vez mayor trabajo interdisciplinario para poder innovar, para poder generar herramientas y para poder brindarle conocimientos a los productores y que cada vez puedan trabajar en esta nueva agricultura en la cual estamos inmersos. Muchas gracias y bueno, acá aprovecho a dejarles el contacto o el link a donde figura todo este trabajo que hemos realizado y por supuesto espero que les haya gustado. Fernando, impecable, impecable. Te voy a hacer yo acá en nombre de las 1000 y pico de personas el aplauso simbólico, excelente, me encantó. Yo me olvidé de decirle a la audiencia que especialmente, y esto justamente con el equipo que organizó, con el equipo de Auravant, con el que organizamos todo esto, la idea era hacer más onda TED, ¿no? Esas charlas cortitas, bien prácticas, que dejan un mensaje bien preciso. A mí me impactó y tengo un montón de preguntas para hacer. Otra cosa que les quiero decir, y ahí está Fernando, es al final las preguntas que nos lleguen, más otras, vamos a hacer un pequeño debate, 10-15 minutos con los 4 expositores de este panel, ¿eh? Así que va a ser muy rico en eso. Bien, señor director, ahora nos tenemos que ir a Chile. Seguramente debemos estar en Santiago, ahí está nuestro expositor, ¿eh? Alguno dejó la silla vacía, me parece que es el amigo Bumper, mirá, me parece que el amigo Bumper estaba sentado ahí, dejó la silla. Esto es bien íntimo, con toda la audiencia, esto para que sepan que acá estamos. Y lo tenemos, sí, a Stanley Best Sepúlveda, ya puso su presentación, un maestro de tipo director nacional de Agricultura de Precisión de Línea de Chile, semejante al INTA nuestro, así que nos vamos a ir a ver experiencias justamente que tienen que ver con esto, con el ecosistema digital. Siempre hablamos de Chile y cuando hablamos de Chile, los que estamos muy metidos en esto, siempre nos apasiona en Chile ese tema de la intensificación de los cultivos, el uso bien puntual, ¿no? de todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Esas cosas que de repente nosotros me parece que podemos también aprender muchísimo. Así que, señor director, podemos pasar a ver la charla de Stanley Bates, si es tan amable. ¿Cómo estás, Stanley? Bienvenido. Me parece que estás muteado. Me parece que estás... A ver, me parece que no me está escuchando él. A ver si le avisamos que está... A ver, hola. Stanley. Nos está faltando sonido tuyo. A ver si... Ahí sí, ahí estás. Ahí sí. Bravo, vamos. Bienvenido. Bien. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poco de lo que es la agricultura de precisión y lo que es la agricultura 4.0 digital acá en Chile. La idea, partiendo porque hoy día estamos teniendo problemas súper importantes por el tema del cambio climático. El cambio climático nos está dando bastante fuerte en el tema de lo que es déficit hídrico. Como pueden ver ahí, se proyecta que todo el centro y sur de Chile va a tener una escasez hídrica importante. Tenemos un movimiento del clima de la zona del sector de Santiago hacia el sur, se va moviendo más o menos
hay un diferencial de 100 kilómetros, ¿sí? Hoy día en mi zona tenemos el clima que había hace 10 años, 100 kilómetros hacia el norte. Entonces se está desplazando también todas las condiciones de fenología de las plantas, está teniendo problemas sumamente importantes en la gestión del manejo agronómico, porque un año con otro son nada que ver. Entonces ya toma el tema de la receta de los riegos, la receta de los fertilizantes, cuándo aplicarlos, los agroquímicos, ya no están funcionando. Por lo tanto, se nos está gestando un problema importante por eso. Por otro lado, tenemos todo el tema comercial. Tenemos a través, hoy día todo está conectado a través de redes sociales, etcétera. Está, los temas de trazabilidad van a ser cada vez más importantes, digamos. Es decir, de hecho, acá hubo una zona que produce palta, que hay muchos palteros en esa zona y se está consumiendo demasiada agua y está quedando poca para la gente. De hecho, se hizo como un, un documental que llegó a Alemania y le cerraron el mercado de las paltas a Alemania. Tuvieron que hacer todo un tema para cambiar. Entonces hoy día también hay todo un tema asociado a este tema de regulaciones y necesidad. El coronavirus nos va a empujar mucho más a estos temas digitales en términos de seguridad alimentaria y en términos también de que los consumidores quieren saber qué realmente se están comiendo. Por lo tanto, estamos teniendo problemas diferentes. ¿Y cómo lo estamos abordando? Estamos trabajando con nuevas variedades. Hay una carrera fuerte a nivel global de trabajar con nuevas variedades más resistentes a sequías y enfermedades y plagas, porque también hay una presión de plagas y de enfermedades mucho mayor por el mismo tema del cambio climático. Gestión escasa de agua, uso eficiente de agroquímicos, cambio de plagas de enfermedades y digitalización agrícola, revisar los productos, son más o menos los contextos donde nos estamos moviendo y el problema que tenemos hoy día. Cuando hablamos, si nos vamos al tema de la agricultura de 4.0, le estamos hablando de lo que es la cuarta revolución industrial. Entonces teníamos primera revolución industrial cuando salió el arado y empezamos a hacer agricultura. La segunda fue la revolución industrial cuando empezaron a generarse los tractores, etcétera, etcétera. La tercera fue la agricultura de precisión, es decir, todo lo que es tecnología, electrónica, equipos inteligentes, mecanización inteligente, etcétera. Y ahora estamos diciendo que estamos en la cuarta, porque a toda esa cantidad de sensores y equipos se le está poniendo un poco más de inteligencia y está introduciéndose y penetrando lo que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, IoT, etcétera, en que toda esa información la está contextualizando y traduciéndola a formatos más entendibles por los usuarios. Desde esa perspectiva, nosotros como institución estamos viendo el sistema desde diferentes flancos. Si lo vemos desde un punto de vista de preplantación, todo lo que hay que hacer antes de plantar, hablamos de frutales, que estamos Chile, ustedes saben, viñas y fruta, todo lo que es la definición de ambiente, diferentes tipos de equipos, M38, eléctricos, electromagnéticos, hay diferentes tipos de equipos para hacer eso, o análisis multitemporales, de satelitales, con sistemas de radar, que nos permiten separar las zonas. Y por otro lado, también estamos trabajando con información de zonificación climática, es decir, tenemos las zonificaciones climáticas que nos permite hoy día decir qué vamos a poner en tal sector. ¿Puedo poner cereza? Sí. ¿Y de qué variedad? Pues estamos trabajando en generar todos esos planos para todo Chile para poder tener la apertura para los inversionistas. Si nos metemos dentro del campo, ya plantamos, nos vamos al sector del campo, podemos ver que hay una escala de trabajo. Podemos hablar desde el micrón, donde estamos hablando de biotecnología, nanotecnología, todo lo que es desarrollo de varietales. Pasamos al centímetro, donde estamos hablando de sistemas espectrográficos, todo lo que es definiciones para detección de enfermedades, con sistemas ópticos, multiespectrales, etcétera, que estamos trabajando en ese aspecto. Seguimos un poco y llegamos al metro. Ahí ya estamos trabajando en fenotipeo, en todo lo que es caracterización de plantas, detección a través de sistemas de drones y otros que nos permiten evaluar qué está pasando en esa planta. Pasamos a nivel de prediales, digamos, a nivel del cuartel, y ahí ya entramos con los sensores de monitoreo, sensores de humedad para evaluar la parte hídrica. Como son muy caros, también se concatenan con sistemas satelitales. Estamos trabajando con sistemas satelitales, con modelos de avance energía, hay varios, AccuLay, Metric,
pero estamos utilizando modelos de satelitales para eso, y después nos vamos a niveles más grandes donde estamos a niveles zonales. Este sistema lo hemos logrado y lo estamos aterrizando en diferentes áreas, en un área que podemos decir, ok, tenemos un área de captura de información, un área de interpretación y soporte y un área de acciones correntivas. En lo que es captura de información tenemos lo que es segmentación, todo lo que es la línea de satelitales, etcétera, que lo vamos a ver ahí. En el área de verdad de campo, cómo conecta esta segmentación a la verdad de campo, tenemos dos tipos de sistemas de monitoreo: sistema de monitoreo continuo de variables, que está continuamente tomando variables, lo que sería una estación de humedad de suelo, y lo que son sistemas discontinuos, que es lo que sería, por ejemplo, un dron, o lo que podría ser sensores de medición de calidad en frutas, que también tenemos digitales. Todo eso viene analítica, ahí donde está el problema. Cómo todos estos sensores y esta data la aterrizamos a algo que sea hacia el usuario relativamente simple. Es decir, si vamos a ver un tema de riego, el user experience del usuario tiene que ser rojo y verde. Es decir, verde no tengo que regar, rojo sí. Entonces tiene que digerir el sistema para que sea fácil. Y eso integrado a todo lo que es las acciones correctivas, que ya entramos en lo que es mecanización inteligente y lo que está escalando, que dicen que sería la quinta revolución industrial, que sería la robótica. Todo esto obviamente muy amarrado con todo lo que es la parte de la capacitación de recursos humanos. Si nos vamos, como les decía, en la primera etapa, el sistema de evaluación de variabilidad, tenemos acá todo lo que es la línea de satélites. Cada vez hay satélites de todo tipo. Tenemos los Sentinel, los gratis, digamos. Hoy día están saliendo los microsatélites, es decir, hoy día con diferentes empresas, hay varias, una puede ser, no voy a decir nombres para, para no hacer marketing, pero con eso uno puede tener visión diaria de lo que está pasando en el predio. Pasan todos los días. Y a un costo tremendamente bajo, cuando son volúmenes interesantes. Así que por la línea de satélite eso está escalando increíble, increíble. Tenemos todo lo que son análisis, todo lo que es información de monitores de rendimiento, lo que hablamos de caracterización de suelo y todo lo que es clima. Clima, hoy día estamos trabajando, estamos llegando a los 200 metros de píxel en la proyección, y estamos trabajando para llegar a 30. Todo lo que son sistemas de monitoreo continuo de variables. Aquí tenemos, bueno, sensores de humedad, como habíamos hablado, tenemos estaciones para monitoreo de enfermedades y plagas, que son trampas que están en el campo y que están monitoreando continuamente y que están haciendo analíticas, es decir, se van pegando los insectos y los van analizando para saber cuál tipo es. En la línea de drones, ¿por qué los puse de nivel continuo? Porque hoy día esto lo hemos logrado entrar a automatizar. Estamos con un sistema de que el dron puede salir y volver, se recarga y vuelve a salir, y esto todo lo hace automático. Y estamos trabajando ahí con todo lo que es sistemas ópticos para detecciones, conteo. Estamos también trabajando el tema, como ven arriba, sistemas térmicos. Con eso estamos viendo déficit hídrico y en forma automática. Y también sistemas como el que está ahí, que desarrollamos, que también son sistemas ópticos que nos permiten ir viendo la evolución de la fruta. Si todos los días saco una imagen, se detecta el tamaño fruta y lo vamos viendo en evaluación. De tal manera de ver la tendencia. Toda fruta tiene una tasa de crecimiento, y si está cayendo esa tasa de crecimiento, evaluamos si es agua u otra cosa. Todo esto con sistemas automáticos que nos permiten ir a interpretarle hacia el usuario. Por otro lado, los de monitoreo discontinuo, en el cual podemos tener acá diferentes sistemas. Tenemos acá todo lo que es la línea de lo que es sensores de caracterización de calidad de fruta. De hecho, estamos trabajando, hemos desarrollado algunos, que uno toca la fruta y le dice inmediatamente nivel de dureza, antocianos, Brix, acidez titulable, y lo que nos está permitiendo un poco diferenciar la cosecha, para hacer cosecha diferenciada. Bueno, todo lo que son sistemas de mediciones de caracterización de suelo. Eso estamos trabajando con algunas empresas, como este equipo que está acá, que uno toca el suelo y le dice inmediatamente ahí mismo nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos,
a un costo irrisorio. Estamos tratando de levantar esos sistemas también para todo lo que es el tema de muestreos de suelo, porque es un gran problema las demoras que hay en lo que es monitoreo de fertilidad, que muchas veces ese tiempo hace que no se use. Y también el sistema óptico en detección de, de calidad y otras cosas en términos, en función de espectrografía óptica, que nos permite evaluar ese tipo de cosas. En síntesis, podemos tener una gran cantidad de tipos de elementos de entrada de información, pero la clave está aquí, en cómo se analiza para lograr sacar un monitoreo claro, oportuno. Podemos ver, estamos trabajando en temas de estimaciones de cosecha que son sumamente importantes también para el tema de lo que es los temas comerciales, digamos. Muy importante porque generalmente cuando uno cosecha ya tiene todo vendido. Entonces, para las empresas es tremendamente importante ese dato. Trazabilidad de labores también, con empresas estamos trabajando con todos estos sistemas digitales para evaluar las acciones agrícolas, evaluar también, es muchas veces difícil evaluar el trabajo de los colegas, con sistemas digitales es más fácil evaluar eso, dar soporte en ese aspecto, todo lo que es blockchain, lo que decía, hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que es cultivos de hoja, llámese lechuga, etcétera, en Walmart no entra nadie que no tenga blockchain, es decir, trazabilidad de la información. Es decir, y eso viene fuerte, el tema de trazabilidad, y eso es no solamente para los frutales, va a ser transversal. Por lo tanto, es algo que nos va a llegar más en la corta que en la larga, y especialmente viendo estos temas de coronavirus y otros que han generado una transformación de la visión de la gente de las cosas. Creo que el tema de trazabilidad, otro que van a ir a través de blockchain, va a ser un punto sumamente importante que se va a decir que esta tecnología también va a ser introducción con pistola en el pecho. Todo lo que es benchmarking y prescripciones variables, etcétera, que está saliendo, deben ser conectadas hacia lo que son las máquinas inteligentes en forma automática. En síntesis, las claves para el éxito de la introducción de la agricultura 4.0 o lograr esta penetración, primero, lo que sea, tiene que haber una oportunidad de la información. Es decir, esa información tiene que llegar en forma oportuna para poder tomar acciones. Y eso hoy día se está logrando a través de la automatización, automatización de los procesos. Con lo que hablábamos del dron. Es decir, muchas veces trabaja mucha gente con dron, pero tengo que ir con el dron al campo, tomar el dato, volverme a la oficina, procesar el tema y después mandar el tema, y ya de repente eso ya hace que el dato no sea oportuno y por lo tanto no sea visualizar fácil que realmente es eficiente. Y por otro lado tenemos la efectividad del uso de la información, es decir, cómo rentabilizo este dato o el servicio que esté prestando, que me están dando, es decir, el payoff. ¿Sí? Yo tengo que ver que, primero, el user experience, mi visión de uso de esto, sea el dato de información que sea, tiene que ser fácil y que yo vea claramente que esto se está pagando. En el caso de, por ejemplo, temas de riego, se está viendo muy claro que la gente lo ve así. En el caso de lo que es maquinaria inteligente, lo que fue el autopiloto, lo que fue el monitoreamiento, era muy fácil darse cuenta del payoff y eran fáciles de utilizar, y por eso hubo una gran penetración de ese tipo de equipos. No es tan fácil en el tema de temas de imágenes y otras cosas que están en proceso de que lleguen a ese tipo de cosas, y yo creo que están bastante cerca. Se ha avanzado muchísimo en eso. Y así vamos a lograr tener un productor de este tipo a un productor de este otro tipo, que sea un trabajo informado, con un asesor informado también, que llegue al campo y que dialogue con su productor las informaciones. Y el tercer paso va a ser todo lo que es decir, lo que se viene de ahí, es la robótica. Nosotros hemos trabajado también en proyectos de robótica con la gente con proyectos con Europa, en robotización de cosecha, por ejemplo. La mano de obra cada vez es más escasa, es decir, para la cosecha hoy día ustedes ven en frutales, está entre el 50 y 70% del costo de producción es mano de obra. Entonces, robotización sí o sí se viene, lo que está cambiando densidades de plantaciones, está cambiando el cómo estamos construyendo nuestros cultivos.
el tema de robots automáticos como el que tenemos arriba, el BT-Box, ese ya es un hecho, existe, para temas de podas y cosas de ese tipo. Por lo tanto, en los invernaderos, uno va a los invernaderos en Europa, en Holanda, y son totalmente robotizados, todo. Es decir, robots que están detectando todos los sentidos, van, inclusive ven las flores, en el caso de Orlando, detectan una flor que está lista, baja, corta y la corta 80 centímetros exacto, y se la lleva y las entrega en punto de embalaje. Es decir, esto va a avanzar y va a avanzar fuerte. Así que, no sé, eso es lo que estamos viendo y cómo vemos la cosa desde acá de Chile. Muchas gracias. Impecable, impecable. Te hago llegar de nuevo mi aplauso simbólico desde acá, Stanley. Excelente, me encantó. Me la pasé sacando fotos de tu presentación y las iba reenviando a gente que estaba en las redes viéndolo. Me encantó, me encantó. Excelente, excelente cómo vamos escalando en todo esto, ¿no? En la generación de conocimiento. Bueno, y ahora, acuérdense, arrancamos desde INTA Manfredi, ¿no? Así que nos fuimos desde INTA Manfredi, fuimos volando y llegamos con Stanley a Chile, ¿no? No, ¿en qué lugar estás de Chile, Stanley? Que no, yo había dicho Santiago, pero debes estar en otro lugar, me parece. Sí, no, Santiago en la ciudad es como Buenos Aires, digamos. Claro. Acá estamos en la zona productiva, cerca de Concepción, en Chillán, Ajá. que es la zona de transición donde todo el mundo de la fruta está hacia el norte y todo lo que es más tradicional está hacia el sur. Y acá Perfecto. se hace la transición, donde está la mezcla, digamos, de eso, y la estación está acá porque abarcamos a los dos lados. Impecable, impecable. Señor director, le voy a pedir que me haga el favor, agarre esa toma. Ahí está. Voy a hacer una clásica selfie con los amigos. Esta es fundamental, fundamental porque estamos en redes y tenemos que seguir contagiando más gente. Excelente, Stanley. Y ahora sí, nos vamos a la tercera parte de este primer bloque. Acuérdense, bloque panel de agricultura de precisión. Así que, y ahora volamos, ¿no? De Concepción, Chile, pasamos por arriba de Argentina, cruzamos el Atlántico, llegamos a España. Arriba de Madrid, cerca de Portugal, ahí por el medio. Y ahí lo tenemos a Carlos Campillo Torres, que está ahí en la foto sonriendo. Dice Estrategia Agro. Me encantó, líneas de trabajo. Está el resto del equipo viéndote. Bueno, justamente desde el Sisitex de Extremadura, España, Carlos Campillo, que nos va a hablar un poco cómo ven ellos justamente también, ¿no? En un momento con escasez de agua y cómo trabajar esto y cómo viene la tecnología atada. Me encantó incluso lo que decía Stanley, ¿no? Yo en otra vida trabajé mucho en lo que era mejoramiento genético y acá vuelvo a ver, ¿no? La genética, la biotecnología, la ingeniería genética trabajando en esto. Carlos, 2000 y pico de asistentes para escucharte. Buenas tardes, muchas gracias a todos por invitarme. Voy a intentar cargar la pantalla, a ver si soy capaz. No sé si se ve bien la pantalla. Ahora no, ¿se ve? No escucho. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Sí? Vale, ok. Bueno, pues impecable. Muchas gracias a todos por la asistencia a estas jornadas tan interesantes. Mi nombre es Carlos Campillo, vengo de un centro de investigación de la Junta de Extremadura, aquí en una región en España que es Extremadura, y bueno, nosotros somos un centro de investigación agrícola público y bueno, y tenemos unas distintas áreas de trabajo. Yo pertenezco al grupo de riego y fertilización de cultivos y más a la parte de riego de precisión. Bueno, nosotros a lo largo del tiempo que llevo yo trabajando en mejorar la eficiencia del riego en cultivos, hemos pasado mucho de lo que son pequeñas explotaciones, riego un poco muy destinado a parcelas pequeñas, a cómo se va estableciendo la necesidad de trabajar con parcelas mucho más grandes y establecer ya un riego destinado a una parcela que tiene variabilidad espacial, que tiene distintas zonas de cultivo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos hoy en día marcando 5 claros puntos a la hora de establecer un riego eficiente en la parcela agrícola, ¿no? Primero, establecer una programación inicial de riego. Parece de perogrullo, pero muchas veces falta eso, ver exactamente cuáles son las necesidades que tiene el cultivo
en nuestra zona, en nuestro tipo de suelo y adaptarlo inicialmente, luego determinar las características del suelo, que es un factor muy importante a la hora de trabajar, seleccionar zonas de gestión diferencial, es decir, vamos a tener heterogeneidad en las parcelas y vamos a necesitar trabajar, seguramente no todas las zonas necesiten la misma cantidad de agua en cada zona, ¿no? Luego, evaluar esa programación establecida, es decir, nosotros podemos crear una receta, es decir, establecer esa programación, determinadas características y las distintas zonas de nuestra parcela, pero al final eso acaba siendo una receta y tenemos que ver si esa receta se aplica correctamente a nuestro campo en determinadas circunstancias, porque el campo no es matemática y puede ir cambiando a lo largo del desarrollo del cultivo. Pueden pasar muchísimas cosas, una plaga, una rotura de una tubería, un montón de cosas. Y luego, en la última parte, que así un poco enlazado con lo que ha dicho Stanley, un poco el tema de la ayuda a la toma de decisiones, la automatización de estas decisiones con todo lo que es IoT, todo lo que es inteligencia artificial, y todo eso nos puede ayudar a mejorar mucho esta eficiencia del agua. Si hablamos del primer punto, que establecer una programación inicial de riego, bueno, todos sabemos que al final el consumo que tiene un cultivo está establecido por un factor clima y un efecto cultivo, ¿no? El efecto clima, pues pasamos de lo que eran las estaciones agrometeorológicas tradicionalmente a poder ya tener, como ha comentado antes Stanley, con tema de Metris, o no sé si ha sido Stanley o Fernando, pero han comentado que trabajan con Metris, con determinación de los diferentes estados climáticos de cada zona para ajustar mucho más el riego. Y luego una parte que es importante, que es el cultivo, es decir, cómo está creciendo nuestro cultivo nos va a ayudar o va a afectar sobre ese cálculo de las necesidades que tiene el cultivo. Como hemos comentado antes, hoy en día la agricultura de precisión abre un escaparate muy grande a poder determinar cuáles son las necesidades climáticas de cada zona. Plataformas como el Flux o Senet pues trabajan uno con Landsat y otro con Sentinel para ayudar al agricultor o al gestor a conocer cuáles son las evapotranspiración de referencia de su zona, con lo cual puede ajustar mucho más el riego sin tener que ir a lo mejor a una estación agrometeorológica que está a varios kilómetros de distancia de su zona. Sobre todo más en zonas como, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Eflux en zonas de montaña donde las comunidades regantes necesitan establecer las necesidades hídricas pues a distintas alturas de la montaña, laderas, solanas, umbrías, entonces pueden cambiar mucho las necesidades. En lo que se refiere, por ejemplo, al cultivo, las nuevas tecnologías, claro, nos están ayudando muchísimo a identificar dentro de nuestras parcelas cómo se está desarrollando nuestro cultivo y monitorizar las necesidades que tiene el cultivo a la hora de calcular esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, en la parte, hablamos a nivel de dron, cómo estamos utilizando los drones, por ejemplo, en un cultivo de olivar en seto, un cultivo súper intensivo de olivar que se hace mucho aquí en España y en Extremadura se está poniendo muy de moda ahora, pues tenemos muchísima necesidad de conocer cuáles son las zonas donde está creciendo el seto y ajustar la dosis de agua al seto en cada zona, ¿no? Por ejemplo, pues podemos establecer casi monitorizar perfectamente cada desarrollo o cada área que ocupa cada uno del seto o cada uno de los árboles que forman el seto y establecer cuál es el agua que necesitan. También, por ejemplo, un cultivo importante de la región como el tomate de industria, pues con fotografía de dron podemos y un algoritmo de reclasificación de RGB, pues podemos también saber en qué porcentaje de suelo cubierto está el cultivo y ajustar esto en función del coeficiente de cultivo. Al final, también podemos utilizar el satelital, es decir, la ayuda de la tecnología satelital nos está ayudando mucho, sobre todo en los cultivos como el tomate de industria, a poder ajustar las necesidades y los coeficientes de cultivo en cada zona de la parcela. En este caso, os enseño un trabajo que hemos hecho en el tomate de industria, cómo podemos ajustar
trabajando con una zona u otra, la zona aquí son zona A y zona C, que establecimos como zonas diferentes de desarrollo, como el cambio de curva del coeficiente de cultivo nos puede ayudar a ahorrar hasta un 15% de agua, solo manteniendo esa monitorización del cultivo. Ajustar los coeficientes, incluso podemos ver si es necesario alargar o acortar la recolección y llegar a lo mejor a zonas antes a recoger que se están quedando sin vegetación. Otro punto importante, que es lo que hemos hablado al principio, son las caracterizar el suelo. Como ha dicho Stanley, el problema del suelo es que es costoso. Caracterizar el suelo es costoso, hay que llevar tiempo y todo. Entonces, las tecnologías tradicionales de elegir redes de puntos para seleccionar puntos rectangulares o regulares en nuestra parcela y establecer muestreos representativos, pues bueno, pues la agricultura de precisión nos está ayudando y nosotros la estamos utilizando mucho para, por ejemplo, este proyecto que es Tomavis, que es un proyecto para desarrollar un tomate de industria más saludable, pues previamente siempre al iniciar es un proyecto lo que trabajamos con distintas estrategias de riego y de fertilización para mejorar la calidad final del cultivo. Pues para nosotros es muy importante establecer cuáles son las zonas donde vamos a hacer los distintos tratamientos. Por ejemplo, utilizamos sensores de conductividad eléctrica que nos permiten monitorizar cómo es el terreno y a partir de esos datos de conductividad eléctrica podemos tomar los puntos representativos, ya no tenemos que hacer una malla, sino que podemos establecer una serie de puntos representativos para hacer mapas, como estáis viendo aquí, de tipología de suelo y de capacidad de retención del agua. Evidentemente, si tenemos que hacer un diseño de riego estratégico para ahorrar agua y para ver rápidamente el estrés hídrico, pues seguramente utilizaremos las zonas más ligeras para que nos permitan ver más rápidamente esos tratamientos aplicados, ¿no? También os presento otras opciones que son con satélite. Aquí es un compañero nuestro del trabajo que está trabajando con Clay Ratio para establecer a partir de imágenes de satélite Sentinel, pues ver un poco el porcentaje de arcilla que tiene los campos, de tal manera también orientar mucho la toma de muestras y la zonificación donde va a colocar los futuros ensayos en función de eso. Otra de las cosas muy importantes que nos lleva un poco a todo lo que hemos hablado anteriormente es conocer cuáles son las zonas que tenemos en la parcela. De tal manera que esas zonas lo que nos van a permitir es manejar mucho más eficiente nuestro cultivo. Es decir, si tenemos una variedad más tolerante a un suelo, por ejemplo, arcilloso, que en este caso un poquito más pesado o con menos contenido de arena, pues seguramente esta será la zona donde podremos poner ese tipo de cultivo. O a lo mejor necesita menos agua, pues si necesita menos agua, si lo conseguimos poner en una zona arcillosa, pues puede mantener, ¿no? Perdón. También, no solo con muestreos de suelo, sino que incluso la utilización de imágenes de satélite históricas de esas parcelas, pues nos pueden ayudar mucho a establecer cuáles son las distintas zonas que tiene el cultivo, de tal manera que si tenemos que ir al campo y tenemos que hacer un seguimiento de sensores, instalar sensores o tomar medidas en el campo, podemos seleccionar puntos de control, con lo cual sería muy interesante pues tomar esos puntos como referencia para la cosecha, para medir estados hídricos o para cualquier tipo de sistema. Claro, al final de nada sirve todo lo anterior si no tenemos un sistema que nos permita determinar si lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo es correcto. Es decir, podemos estar haciendo mucho trabajo de despacho, mucho trabajo técnico, pero si no vamos a pisar el campo y no vamos al día a día, yo creo que la agricultura de precisión no es ni espero que sea un señor que está en un ordenador sentado a 1000 kilómetros de distancia de la parcela, ¿no? Sino que habrá que ir a conocer la parcela, habrá que ir a ver qué está pasando y corroborar todo lo que hemos estado haciendo técnicamente, ¿no? Entonces, la agricultura de precisión, ahora mismo, por ejemplo, para nosotros, para riego, lo que nos permite es identificar dónde tenemos que medir.
y qué datos tenemos que tomar en campo para obtener esa información. Por ejemplo, ya utilizamos esos puntos para medir potencial hídrico con cámaras de presión simples para que en función de unos parámetros que ya hemos establecido, pues el agricultor puede ir, medir, darse un paseo por el campo, por los distintos puntos que le hemos marcado y establecer si su cultivo está dentro de los parámetros que se piden. Incluso podemos determinar cuál es la zona más correcta para instalar una sonda de humedad o una serie de sondas de humedad. También, evidentemente, podemos con plataformas satelitales como hay ahora, pues podemos utilizar esos sistemas para ver cómo en tiempo real cómo está cambiando nuestro cultivo, de tal manera que podemos ajustar ese coeficiente de cultivo teórico que hemos hecho al principio, podemos ir ajustando de tal manera que, como veis aquí, esta parcela que estaba comentando, hay una zona 1 que ya desde el primer momento, prácticamente a los 50 días después del trasplante, ya tiene un menor NVDI, con lo cual tiene un menor coeficiente de cultivo, con lo cual esta zona podría ser regada con menos agua que el resto de zonas, porque el cultivo tiene una menor necesidades. Claro, por último, todo esto hay que integrarlo en en un sistema de ayuda a toma de decisiones. Para eso está muy interesante el tema de plataformas que nos permiten ver todos los datos, analizar todos los datos y tomar referencias. Pero también nosotros estamos trabajando en automatización de riesgo. En este caso es un proyecto en el cual, a partir de un balance hídrico y apoyado con sensores instalados en campo, pues permite ajustar las programaciones de riesgo en función de los sensores. De tal manera que primero, como siempre, en todos los trabajos que nosotros hacemos y que recomendamos, seleccionamos muy bien cuál es la variabilidad espacial de nuestra parcela y cuáles son las zonas donde deberíamos trabajar para que los datos que saquemos sean los más representativos del estudio, ¿no? En este caso, se cogió una parcela que de una parte lo regó el técnico y otra parte lo regó el sistema automático de riego, que directamente iba conectado a una electroválvula y él solo abría y cerraba la electroválvula. Y en función de las medidas de conductividad eléctrica para relacionarlo con arena y arcilla y con medidas de NVDI, pues fuimos identificando cuáles eran los puntos que íbamos a tomar de control para calibrar el modelo. De tal manera que pudimos mejorar, ajustar el coeficiente del cultivo que aplicaba el agricultor, pero el agricultor hacía un riego post cosecha deficitario y nosotros conseguimos ajustar mucho más ese riego deficitario. De tal manera que, como podéis ver, hubo un ahorro importante de un 24% de agua sin pérdida de producción y encima eso ha permitido que el agricultor vaya diciendo, oye, pues este es el sistema a lo mejor y va aprendiendo un poco y además el sistema puede ir aprendiendo con nosotros. Por último, quería destacar que yo para mí siempre pongo muchas veces esta diapositiva de la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Me gusta mucho esa frase, no es mía, se la ha cogido otra persona, pero yo considero que la transferencia es un motor de conocimiento y así nosotros desde el CICIT trabajamos mucho porque nuestro objetivo principal es la transferencia y trabajamos mucho en proyectos que lo que intentan es transferir al campo el conocimiento. Proyectos como AGFER, que es un proyecto para mejorar la incorporación de la agricultura de precisión en frutales y estrategia agro, que también lo tenéis aquí atrás, que es un proyecto estratégico del centro donde intentamos que la generación del conocimiento, el soporte de la consolidación y la transferencia se una todo para mejorar la sostenibilidad de la producción de la hortofruticultura en Extremadura. Y nada, muchas gracias por la atención y aquí os dejo mis datos por si tenéis alguna necesidad. Impecable, impecable, Carlos, excelente, me encantó, muy bueno, muy bueno. Cómo va integrándose todo, ¿no? Desde Manfredi a Concepción, ahora en España, y cómo se va integrando toda la información, ¿no? Bueno, y ahora sí, volamos desde España, avioncito, llegamos a Nebraska, y ahí encontramos a una argentina que está en la Universidad de Nebraska, que nos va a hablar de cómo manejar
cómo mejorar el manejo del nitrógeno con las nuevas tecnologías. Laila Puntel es profesora, investigadora en la Universidad de Nebraska, estudió en Iowa, es una especialista en el tema. Y lo más importante de todo, me parece que es clave, es que con ella vamos a hablar de algo que técnicamente nosotros lo exploramos mucho durante una época y me parece que ahora es un tema que no lo hablamos tanto. Fertirrigación, el foco en el nitrógeno y cómo lo están viendo allá los investigadores. Laila, bienvenida, un gusto. Vamos adelante con tu presentación. Buenísimo, muchas gracias por la presentación. Entonces, hoy lo que les quiero mostrar es un poquito un resumen de cómo estas nuevas tecnologías que estuvimos discutiendo hasta ahora, cómo nos ayudan a mejorar el manejo de nitrógeno. Entonces, para empezar, un poco lo que les quiero contar es más o menos la visión que tenemos tanto en Estados Unidos como en Argentina cuando trabajaba allá. Me siento como este señor que tiene vendados los ojos y que está tratando de apuntar a esta dosis económica o esta dosis óptima que maximiza el retorno económico a la aplicación de nitrógeno, y es tratar de apuntarle a ese target, ¿no? a ese punto. Y la verdad que nitrógeno es así de complejo, ¿no? Muchos errores, muchos intentos, hasta que logramos enfocar a ese target. ¿Y por qué? Una de las razones detrás de esta complejidad se basa en la naturalidad propia del nitrógeno, ¿no? Su movilidad en el suelo. Las cantidades que aplicamos a los cultivos en general son muy grandes, y la respuesta que esperamos también de este cultivo es grande comparado con otros nutrientes. Y a su vez, la residualidad que tiene dentro del sistema orgánico es algo muy complejo de manejar. Por otro lado, cuando pensamos en la dosis económica, ¿no? Y en este caso les muestro un gráfico que es lo que ejemplifica la dosis económica, es cuando vemos la relación entre rendimiento y nitrógeno, esta estrellita que les marco en la gráfica, lo que nos está mostrando es justamente ese punto que maximiza el retorno económico al nitrógeno. ¿Qué pasa con esa dosis económica? Cuando nos pasamos de ese punto, empezamos a perder dinero, empezamos a perder ese retorno. Y por otro lado, a medida que nos alejamos de ese punto, empezamos a generar más impacto ambiental. Y esa es una de las partes que a nivel internacional nos estamos focalizando mucho más en tratar de involucrar eso. Tenemos medido en el cordón maicero, en el centro maicero, que a medida que nos alejamos de ese punto, cada kilo que aplicamos de nitrógeno es un kilo perdido. Más o menos esa es la relación y puede variar dependiendo del tipo de suelo. Entonces, dentro de las herramientas que hoy contamos, una clasificación que la he establecido dentro de la investigación y otros autores también, las podemos clasificar entre herramientas estáticas, dinámicas o combinadas. Cuando me refiero a estáticas, son las que podemos pensar en que agarramos un factor que no varía mucho en el tiempo, como puede ser la materia orgánica, o puede ser un rendimiento, o puede ser alguna otra variable estática del suelo, y de ahí trato de predecir la dosis óptima económica. Las dinámicas son cuando incluimos factores que pueden ser como las precipitaciones durante la estación de crecimiento, y las combinadas una mezcla. ¿Y por qué tenemos tantas opciones y por qué le damos vuelta a combinar estas herramientas? En principio, porque esa respuesta que yo les muestro acá arriba varía en el espacio, es decir, 2 puntos dentro del lote pueden tener una respuesta diferente y pueden tener una dosis económica diferente. Y el otro punto interesante es que esa dosis económica varía de año a año. Un año pueden ser 100 kilos de N, otro año pueden ser 150. Y esa variabilidad está basada en 2 puntos importantes. Una es la demanda del cultivo, que está muy dominada por el suelo, el tipo de ambiente y el clima. Y después tenemos la oferta de nitrógeno, ¿sí? Esos 2 pools son los que tratamos con estas herramientas de incorporar. Entonces, a través del tiempo, si digamos esta línea como el tiempo, la cronología, al principio lo que intentamos hacer con las herramientas, como por ejemplo el rendimiento objetivo, ¿no? Tener un rendimiento objetivo y de ahí que eso traccione mi demanda y la cantidad de nitrógeno total a aplicar, se basaba en un solo factor. ¿Sí? Y a medida que avanzamos en el tiempo, tenemos muestreos de planta, muestreos de suelo, estos son sinónimos de test que se utilizan en el centro de Estados Unidos, pero se empezaron a complejizar, a tal punto que hoy, como mencionaron en otras charlas, tenemos esta gran nube de tecnología, ¿sí? Plataformas, datos, ¿no? Que vienen de satélites, mapeos, etc. Y a su vez le agregamos encima de eso algoritmos y diferentes técnicas
que nos ayudan a, como mencionaron anteriormente, procesar esta data para que sirva de algo que es práctico y aplicable. Entonces, en este mundo estamos, esta es la transición en la que nos encontramos y estamos todos trabajando para ver cuáles son las mejores combinaciones de estas herramientas y cuáles son las que mejor se adaptan a un sistema en secano, un sistema irrigado o hasta fertigación. Entonces, volviendo a los principios básicos, el nitrógeno de alguna manera tiene que involucrar toda la complejidad orgánica, ¿sí?, que está relacionada a los procesos de oferta y de demanda. Entonces, a modo de discusión, y esto podemos discutir mucho a través de los criterios que yo utilicé para clasificar las herramientas que hoy contamos, pero básicamente quiero mostrarles cómo se diferencian estas herramientas. Entonces, lo que hice fue mostrarles diferentes procesos, formas o pérdidas y otros factores. En otros factores lo que me focalicé es el porqué de estas herramientas cuando fueron desarrolladas, qué es lo que se pensó en ese momento. Los colores más oscuros indican que esa herramienta como que hace el checkbox, ¿no? Como que esa parte la cubre. Entonces, vamos a tomar como principio el rendimiento. ¿Cuántos de nosotros decimos, este es mi rendimiento objetivo, calculo un umbral y de ahí derivo cuánto voy a aplicar? Bueno, esa herramienta en particular lo que hace es más que nada manifestar a través de los rendimientos históricos y los rendimientos potenciales cuál es la productividad de ese ambiente o de ese suelo. Incorpora algo de manejo, pero si ustedes se fijan en todos los procesos que les mostré del ciclo del nitrógeno, mineralización, denitrificación, lixiviación, todos esos procesos casi que no son incorporados en esta metodología cuando yo me baso en rendimiento. Ahora, si vamos a los análisis de suelo, y acá metí todo junto, es decir, si saco una muestra a la siembra o si la saco en B6 para una aplicación tardía, pero básicamente los análisis de suelo lo que tienen de fortaleza es que me manifiestan la productividad del suelo, ¿sí?, porque es un potencial, y a su vez me dan algún reflejo de lo que es el nitrógeno residual en el suelo y la mineralización. Mineralización más enfocada a aquellos muestreos que se realizan en B6, B8 cuando hablamos de maíz o al final del macollaje si estamos hablando de trigo. Y como ven, marqué bien en clarito todos los otros procesos que son importantes porque me reducen la oferta de nitrógeno, como la denitrificación o la volatilización. Ahora, yendo a los próximos, quiero compararles lo que la tecnología de sensores, ya sea tanto mirando como el satélite, mirando algo que lo puedo utilizar con la mano, muestreo de handheld, o con algún sensor remoto que podemos montar en un aplicador, ¿sí? Estos sensores fueron básicamente diseñados para poder contemplar la variabilidad espacial, ¿sí?, las diferencias en el lote, y mi variabilidad temporal, tanto en la demanda de nitrógeno como en la oferta, ¿sí? Lo que estamos haciendo es utilizar la planta como un sensor de lo que está sucediendo en el ambiente. Y le di un poquito de créditos al N residual, ¿sí?, a ese N que lo tengo ahí esperando y que va a poder ser utilizado. ¿Por qué? Porque la planta de alguna manera tomó parte de ese nitrógeno y me lo está dejando leer. Y de alguna manera, mínimamente, incluye algunos efectos pasados, ¿sí?, de los mecanismos de pérdida. Y el último que quiero contrastar, esto para abrir un poco las tecnologías que se vienen y lo que se está utilizando, son los modelos de simulación de cultivo. Y para ello, digamos, el fuerte de los modelos es la incorporación del manejo. Tienen altas capacidades de predecir y de contemplar cuál es el efecto de mi cultivo anterior, cuál es el efecto de las precipitaciones que van a ocurrir en el sistema, y a su vez tienen la capacidad de marcar esas variabilidades temporales. Y a su vez, como ven, tengo checks en todas las cajitas, ¿sí? Idealmente, hacia dónde vamos es este panorama, donde mi herramienta considera todas las partes del sistema, ¿sí? Y le di bastante crédito al tema de mineralización, que es algo muy importante para cuantificar la demanda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las alternativas intermedias, si se quiere, hasta llegar a esa complejidad que involucran los modelos de simulación? Bueno, este es un trabajo que hicimos en Argentina, ¿sí?, con más de 50 sitios, en donde llegamos a combinar un modelo estático, esas variables que no cambian, y variables dinámicas. Y no le presten mucha atención, pero miren la longitud de la ecuación, miren todas las variables que ponemos, y lo que les puedo decir es que cuanto más variables dinámicas, es decir, de aquellas que se mueven en la estación de crecimiento, adherimos a este modelo predictivo, mejor recomendaciones podemos tener. En este caso, por ejemplo, les menciono 3.
el agua a la siembra, de 20 a 60 centímetros, los nitratos que teníamos presentes y todos los eventos de lluvia que ocurrieron mayor a 20 mililitros antes de la siembra. Todo eso en maíz, por ejemplo, afectó o delimitó esa dosis óptima económica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las contras de esto? Bueno, que deberíamos tener un modelo de estos parecidos para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Córdoba y para otras. Entonces, empiezan a haber otras alternativas para un poco acelerar la eficiencia, ¿no?, en la que estamos utilizando el nitrógeno. Y en este sentido aparecen los sensores, acá los clasifico como pasivos y activos, pueden ser imágenes que vienen de drones, pueden ser sensores que montamos a estos aplicadores de alto despeje, y también podemos utilizar imágenes satelitales, ¿no? Y ahora lo que les muestro es un ejemplo de la complejidad que requiere, y no me voy a detener en todos estos paneles, esto es una publicación reciente con mi estudiante de doctorado, en donde lo que les quiero contar es cómo estas capas se van integrando para darle a la recomendación de nitrógeno una parte de variables estáticas, pero a la vez adherirle mecanismos dinámicos. En la caja azul, en la parte izquierda, lo que les muestro son las características del lote, ¿sí? Y básicamente acá podemos, ya sea en una dosis uniforme o una dosis variable, incorporar variables como rendimiento, la elevación, las características del suelo. ¿Todo eso para qué me ayuda? Para hacer esas zonas de manejo, ¿sí? Ahora partimos de una base que me está dando la diferencialidad del potencial de esas zonas, ¿sí? Y a eso le adherimos imágenes satelitales, o pueden ser imágenes de drones. En este caso usamos imágenes multiespectrales que las procesamos, ¿sí?, a través de cada una de esas zonas, y además le adherimos los créditos de nitrógeno. Si pensamos en un sistema fertigado, lo que hacemos es considerar los nitratos que me vienen por el agua y a su vez las dosis iniciales que puse antes de la siembra o cercano a la siembra, ¿sí? Todos los créditos que puedan venir o adherirse al sistema los tuvimos en consideración. Y acá ven como todas estas variables las volcamos dentro de un algoritmo. Este algoritmo es otro tema de discusión, que podemos pasarnos toda la mañana discutiendo, pero hay diferentes algoritmos que van asociados a las tecnologías y que un poquito hay que conocer cuáles son los trasfondos, digamos, de las variables que consideran para un poco estar alerta de cuáles son las incertidumbres o la probabilidad de tener una buena respuesta a esta herramienta si consideramos qué variables están incluidas. Y así es como, por ejemplo, en este caso, hicimos una prescripción variable considerando todas estas variables estáticas y dinámicas. La última cosa en la que quiero tocar hoy en la presentación es un poquito el tema de los modelos de simulación y qué es lo que estamos haciendo en base a esto. Un modelo de simulación básicamente es un montón de ecuaciones que están tratando de hacer la mímica de cómo interactúa el genotipo, el ambiente y el manejo. Y es por eso que son mejores, si se quiere, o más integrativas que las herramientas que estamos utilizando hasta ahora en el término de manejo de nitrógeno. En este sentido, estamos trabajando con la industria muy mano a mano, entre la universidad y la industria, para poder testear estas herramientas que hoy están muy integradas o muy de la mano de ellos. Más que nada porque muchos de esos modelos han sido comprados y de la manera en la que podemos hacer para evaluarlos es exactamente empezar a interactuar con ellos. Entonces, este año arrancamos 40 sitios a través del estado de Nebraska, en donde estamos probando diferentes herramientas, utilizando modelos de simulación y a su vez sensores remotos. Y este es un ejemplo que les traigo. Adapt10 es un modelo de la Universidad de Cornell, hoy adaptado por Yara, pero como estos está Granular, FieldView y otras más plataformas, ¿sí? Pero lo que les quiero dejar en claro es que una de las ventajas cuando nos sentamos con el productor a charlar de lo que le está pasando en el campo es un poco lo que les muestro en esta gráfica. En el eje X lo que pueden ver es una línea de tiempo, en lo que está pasando. Supónganse que este es un cultivo de maíz y entonces al productor le podemos empezar a hablar de cuál es la disponibilidad de nitratos en tiempo real, aproximadamente en tiempo real. Y digo aproximada porque todas estas herramientas están en ese momentum de refinar y retestear y validar localmente. Si bien los modelos han sido validados por más de 30 años, la base de las ecuaciones está sólida, siempre hay que tratar de tener una mejor calibración local de estas herramientas.
Pero, por ejemplo, la línea continua azul, lo que les está mostrando es básicamente una dinámica de cómo el nitrato está cambiando en el suelo en ese momento, ¿sí? Y si pensamos que tenemos cuánto está el nitrógeno absorbiendo en esta curva violeta, y si pensamos cuáles son mis pérdidas, ¿sí? Entonces estamos incorporando todas esas cajitas que les mostraba en el diagrama, las estamos incorporando en la herramienta. Y esto lo que nos está demostrando actualmente es que cuanto más de esas dinámicas involucramos en la toma de decisión, mayor probabilidad tenemos de pegarle a ese target que les mostraba al principio de la presentación. Entonces, a modo de... y otra cosa que me faltó comentarles es que como esto nos va a llevar un tiempo hasta que incorporemos todas las capas de información, algo que estamos trabajando es lo que llamamos Tool Fusion, que básicamente es fusión de herramientas, ¿no? Es un poco esa tabla que les mostraba con diferentes verdes, es decir, bueno, vamos a tomar lo mejor de cada una de las herramientas. Si los modelos son buenos porque me estiman las pérdidas, tomemos esa parte de la herramienta. Si los sensores me dan una buena toma de lo que está ocurriendo actualmente con el cultivo, tomemos esa parte. Entonces estamos trabajando en modelos de cómo incorporar todas estas herramientas juntas. Entonces, a modo de conclusión y de últimos mensajes, lo que vemos a nivel internacional y en diferentes colaboraciones y a su vez en Argentina también, ¿qué barreras tenemos y qué siguientes pasos? Bueno, yo creo que hay una necesidad inminente de estas herramientas que representan los procesos del ciclo del nitrógeno, porque eso es lo que nos va a dar más probabilidad de éxito. No solamente de los ciclos, sino de sus formas, como hablamos de la parte orgánica. A medida que representemos mejor esas dinámicas en los componentes orgánicos, mejor probabilidad vamos a tener de pegarle a ese target del óptimo económico. Y después la parte de clima y suelo, cómo interaccionan. Y les di dos ejemplos que estamos testeando y con buenos resultados. Modelos de simulación, muy de la mano de la industria, y el Tool Fusion, más como una cosa integradora y de transición hasta que podamos incorporar todas estas capas de información. La otra que me parece muy importante es refinar y testar nuevas tecnologías, estar un poco abiertos de mente a poder incorporarse en redes de ensayos locales, como existen en Argentina. Nosotros tenemos el On-Farm Research, que es una network a través de todo el estado de Nebraska, el Data Intense Farm Management, que es un programa DIFM, en donde lo que estamos haciendo es utilizamos todas las herramientas de agricultura de precisión para testear de buena manera y estadísticamente robusta las nuevas tecnologías en los campos de productores. Y por otro lado, a medida que testeamos estas tecnologías, lo que nos parece muy importante es que empecemos a pensar en cómo traducimos esa Big Data que estamos generando en decisiones prácticas. Volviendo un poco a lo que se charló anteriormente, hay todo un desafío en cómo decirle rojo-verde, ¿no? Entonces, si bien tenemos una imagen satelital o tenemos una imagen de dron que nos está diciendo hay suficiencia de nitrógeno o no, el productor no tiene tiempo para ir sobre todas esas capas y concluir sus propias decisiones. Entonces, parte de nuestro rol como investigadores está en esta fase. Y por último, me parece que la dosis óptima económica está como dejándose de lado un poco, más que nada en la parte de investigación y también de industria, en los países como Estados Unidos que tienen muchos problemas de contaminación, y incluir un poco el concepto de la eficiencia del uso de nitrógeno. Porque me parece, no me parece a mí, sino que es un acuerdo entre todos, que las nuevas recomendaciones van a significar aceptar esta idea, ¿no? De incluir no solamente la parte económica dentro de la decisión, pero sino también las consecuencias que tienen ambientales. Y con esto les dejo mi contacto por si tienen algunas dudas o preguntas acerca de estos temas y para seguir en conversación. Muchas gracias. Impecable, impecable. Muchísimas gracias, Laila. Excelente, excelente. Vamos conformando el panel. Les recuerdo, estamos en la primera parte, en el panel de agricultura de precisión. Tenemos una segunda parte donde nos metemos en el mundo empresario. Cómo se ve en una multinacional argentina todo lo que tiene que ver con tecnología, adopción de tecnologías. ¿Qué ven ellos en la aplicación entre productores, técnicos y comunidad? Así que lo vamos a tener a Ignacio Bartolomé, que es director del grupo GDM. Después, y ya están en gatera porque están mandando preguntas y todo muy firmes, dos grandes amigos de la casa, César Belloso, Pilu Giraudo, presidentes honorarios de APRESID, para charlar sobre sustentabilidad. Si hay personas que conocen sobre esto y tienen muchos kilómetros como profesionales y hombres de instituciones, son Pilu Giraudo y César Belloso, y vamos a tener también un mensaje de Tomás Mata, que es el responsable de agricultura certificada de APRESID.
Y después vamos a cerrar escuchando al campo. Así que tenemos dos protagonistas desde el ámbito, diría, de la administración, de la gestión del negocio, de la complejidad impositiva, administrativa y burocrática. Cecilia Viñó, una economista agropecuaria especialista en el tema y además directora administrativa en una empresa agropecuaria. Y por el otro lado, el famoso bumper crop, ¿no? Y lo tenemos ahí, lo hemos descubierto, le sacamos la identidad como Batman, sabemos que es Bruce Wayne, se llama José Antonio Álvarez, lo vamos a tener acá porque él justamente administra campos en Estados Unidos, en la Argentina y estudia proyectos en otros lugares del mundo. Así que una mañana a full. Y ahora sí, nos vamos al panel completo para charlar un poco con ellos. 10 minutos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Lo tenemos a Bumper que sigue ahí, el tipo está firme, no se quiere ir, maestro. Ya descubrimos quién es Bruno Díaz, el famoso Bruce Wayne. Ahí lo tenemos. Puesto. Bueno, a ver, Fernando, Stanley, Carlos, Laila, impecable los cuatro, excelente, creo que todos los que nos vienen escuchando van viendo esto cómo va cerrando. Y una pregunta que me parece piola y un mensaje, una oración de cada uno de ustedes cuatro. Podemos empezar con la dama, que es, yo le agregaría esto a la pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el apalancamiento, como si fuera casi financiero, ¿no? ¿Cómo se apalanca todo esto que estamos viendo de un herramiental poderoso, ¿no? Con el aumento de la producción? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué ven en perspectiva a 5 años de cómo puede potenciar esto la producción del mundo, ¿no? Imaginándonos esto de que nos van a hacer falta mucho más toneladas de alimentos para alimentar un mundo que crece. Laila, ¿cómo lo ves? Sí, no, creo que es tal cual la atracción de muchas tecnologías está básicamente en el ahorro de insumos que estamos generando, por lo menos esa es la visión en Estados Unidos, en el centro maicero, un poco es esa reducción en problemas futuros también, ¿no? En ser más eficientes dentro del lote, reducir la contaminación y los efectos que puede traer y reducirle al productor un poco la utilización del insumo. Impecable, impecable. Stanley, ¿cómo lo ves vos? A mí me entusiasmó, siempre me entusiasma mucho la energía que tienen ustedes en Chile, ¿no? En algún momento viajaba bastante y veía, ¿no?, las limitaciones que siempre tuvieron, esa pared montañosa y el océano adelante, ¿no? Y por el otro lado 400 kilómetros, creo que es la parte más ancha, con un montón de dificultades. Creo que las dificultades han hecho que ustedes siempre estuvieran a la vanguardia en tecnología, en desarrollar productos distintos. ¿Cómo lo ves vos a nivel de Chile y por ahí también tu visión global? Sí, mira, todas esas barreras que tú hablabas siempre han sido favorables, que nos mantenían alejados del tema de las plagas. Cosa que hoy día con todo el tema de la comunicación, la globalización, eso ya no es tan así, ya tenemos todas las plagas que nos están llegando de todos lados. Yo veo que Chile, nuestro negocio principalmente es la exportación de fruta y vino. Ahí hay un tema súper fuerte en lo que es el tema de inocuidad, calidad. Obviamente el rendimiento es importante, pero hay que mantener un justo equilibrio entre los rendimientos y la calidad, en lo que es el mundo de exportación. Desde esa perspectiva, todas estas tecnologías están sirviendo para avanzar en esos temas que nos permitan, por un lado, producir esa calidad adecuada y también que sea comprobable, lo que hablábamos del tema de trazabilidad. Vemos que con preocupación el incremental del costo de mano de obra y simplemente cada vez no hay gente en los campos. Así, está pasando lo que le ha pasado a muchos países, digamos, en que alguien quiera trabajar cosechando fruta a 38 grados, a todo sol, día en verano, cada vez hay menos gente que quiere hacer eso. Uh-huh. Entonces, ha ayudado un poco la migración, un poco lo que pasó en Estados Unidos. Si tú vas a Estados Unidos y le sacas a los mexicanos y a la gente latina, se queda sin cosechadores. Y la mayoría de la fuerza laboral que cosecha ya también es externa. No hay muchos americanos en ese aspecto. Entonces, esto tiene que crecer en términos, por lo que tú bien decías, digamos, el alimento. Por un lado que dicen que falta alimento, yo creo que en este momento todavía no, digamos, estamos mucho, pero sí está subiendo mucho de costo el alimento. Y eso tiene impactos enormes en la economía.
Entonces, ahí yo creo que hay un problema fuerte. También se ha generado un poco una disociación en lo que es la seguridad alimentaria del país. Claro. Es decir, nosotros podemos tener alimentos, pero supongamos Chile tenía 800.000, 900.000 hectáreas de trigo y llegamos en este momento a tener 200.000, ciento y tantas mil, porque era más fácil traerlo a Argentina, traerlo a otro lado. Pero con el tema del coronavirus no había cómo pasarlo. Entonces subieron los costos de varios productos que Pero es hay que darle la temporal, vuelta ¿no? de que no puede ser tan abierto del mercado, también tiene que tener ciertas cosas de estrategia país. Bueno, pero Por lo esto es tanto, temporal, ¿no, yo veo, Carlos? Es temporal. Yo creo que esto es como a veces cuando la gente, a mí me pasa, ¿no? Te empiezan, no, aumentó el tomate, que yo, y bueno, sí, aumentó porque hubo una helada, porque no tuviste, pero son esquemas temporales que incluso se pueden, por ejemplo, ustedes ya saben que la Argentina va a tener, si Dios quiere, 20 millones de toneladas de trigo y las va a tener. Yo me acuerdo que una vez un ministro de ustedes decía algo fantástico en un congreso Maizar, decía, nosotros tenemos nada más que, creo que me había dicho 50.000 hectáreas de maíz. Nosotros lo mirábamos, teníamos 3,5 millones, ahora tenemos casi 6. Dice, pero ¿saben qué? Cada hectárea de maíz da más o menos 100 veces lo que da las de ustedes. ¿Cómo? Claro, ustedes estaban haciendo maíz de alta genética de producción para exportar en contrastación mejoramiento genético al mundo. Nosotros estamos haciendo maíz commodity, ¿no? O sea, me parece que ahí hay algo que es interesante, que es la complementación que podemos ir teniendo en tecnologías y en poder complementarnos en alimentos y todo, ¿no? no, sin duda, digamos, ahí hay todo un tema que no solamente es alimentos, sino la tecnología en sí. Toda la estructura tecnológica que uno puede estar desarrollando a nivel de un país también es exportable. Hoy día hay mucho más cooperación, las comunicaciones, lo que estamos haciendo hoy día. Imagina, estamos sentados acá, estoy en mi casa y hay, no sé, 2.000 personas, creo, me decías, que en conexión. Hoy día todo este mundo digital va a ser mucho más abierto. Entonces, sí, hoy día no es tema traerse algo a Estados Unidos o desarrollarlo acá, porque uno compra las piezas chinas, es muy dinámico el sistema, es tremendamente dinámico. Todo lo que es sistema de desarrollo digital, tener los open sources. eh, Hoy día la capacidad de escalamiento es enorme. Eh, Vemos que depende mucho también de la gente. Digamos. Hoy día vemos que también hay una evolución en los chicos, digamos, de cómo ven los chicos las cosas, un Claro. poco distinto que nosotros. Entonces también es muy dinámico y creo que se está poniendo muy atractivo el sistema y creo que sí va a avanzar de todas maneras en lo que es más la introducción digital y sí va a avanzar más en los campos, porque uno dice, sí, mucha tecnología y cosas así, pero cuando va al campo no es tan así que estén ocupando tanta tecnología. Claro, bien, impecable. Más o menos lo mismo, que están algunas cosas, algunas maquinitas, claro, pero no es tan así, y es porque todavía falta un poco aterrizar estos temas a cosas bastante más simples hacia el usuario. Yo creo que eso se está logrando. Hoy día, el avance de la digitalización o de los procesos de analítica con la agronomía, que se junten esos dos mundos, está haciendo que la cosa sea más digerible para los usuarios y yo creo que eso viene cerca ya. Muy bien, excelente, gracias, Stanley. Carlos, nos vamos allá a Extremadura y acá te agrego un concepto que me parece interesante, ¿no? Allá en España, yo te voy a hacer un pequeño modelito. A ver, en España, toda esta tecnología que ustedes investigan, ¿está bien integrada con los productores, con las instituciones, con el sector público y privado para trabajar juntos y además dándole una imagen clara a la sociedad de lo que representa esto? Sí, está bien integrado. El único problema que hay, y es lo que hay, que tenemos que trabajar mucho en eso, es al final adaptar la tecnología que necesita cada usuario final, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces se cometen muchos errores de llevarle cierta tecnología a gente o a productores que no pueden pagarla o que no les salen los números para utilizar esa tecnología. Es decir, yo creo, nosotros trabajamos mucho, siempre pongo el símil de la escalera, ¿no? De la escalera de la tecnología hacia una eficiencia, ¿no? Es decir, la escalera, tú no puedes, a una persona que está en el escalón de abajo, no le puedes dar una tecnología que necesita saltar 5 escalones de un golpe, ¿no? Para llegar a esa tecnología, tanto en coste como en conocimiento, ¿no? Es decir,
es más yo abogo mucho por el acompañamiento, es decir, vamos a acompañarte, vamos a ver qué tecnología necesitas y vamos a integrarte esa tecnología para ti, ¿no? Estamos hablando que al final, no sé cómo serán las condiciones en Argentina o cómo serán en Nebraska, pero muchas veces los agricultores, muchos no tienen un simple contador de agua, es decir, no saben lo que riegan, no tienen un contador para evaluar cuánto agua están aplicando en cada zona de cultivo. Entonces, muchas veces se le plantea eso, bueno, simplemente un pequeño esfuerzo o un pequeño subida de escalón a la hora de saber cuándo estás regando, saber en qué momento estás regando. Eso ya es un paso hacia esa eficiencia. A lo mejor esa persona no necesita un vuelo de dron o una programación de imágenes de satélite, sino necesita ir caminando con la tecnología alcanzando los objetivos que quiere y cada vez que consigue ese objetivo, seguir con otra tecnología y mejorar mucho. Cada vez que tengas más tecnología, mejor vas a mejorar, vas a ser mucho más eficiente y por eso es una de las cosas que intentamos. Ahora hay mucho tema informática, es muy fácil hoy en día hacer sensores, bastante baratos y hay una ansia por vender tecnología. Y yo creo que ahí en las compañías, yo muchas veces se lo digo, cuando acompañamos a agricultores, decir, cuidado porque a lo mejor estás vendiendo una tecnología que este agricultor el año que viene la ha visto muy complicada y al año que viene no la instala y termina siendo una tecnología guardada en un cajón del sitio donde guarda la maquinaria, ¿no? Claro. Y entonces ese técnico o ese agricultor, la próxima vez que venga otro a venderle otra tecnología que a lo mejor es mucho mejor o se adapta mucho a él, ya va a estar reticente. Impecable. Voy a vos, Fernando, y acá tengo un poco una mezcla de todo, ¿no? Porque, a ver, en la Argentina, y pensando en el INTA Manfredi y todo lo que ustedes vienen laburando en esto y todo, se va notando un apalancamiento en la producción, número uno. Segundo, ¿nos ayuda esto a... ¿Estamos pensando en llegar, como contaban en el caso de Nebraska, en el caso de Extremadura o en Chile, el tema de llegar al consumidor? ¿Estamos pensando en eso o estamos muy atrasados todavía en tecnologías? Sí, sin ninguna duda. Si bien este proyecto de agricultura de precisión y mecanización agrícola que tiene el INTA trabaja en estas temáticas, ¿no? Estamos bajo un paraguas donde estamos trabajando en lo que es valor agregado y por supuesto todas estas tecnologías o todo este avance tecnológico que hay hoy o que tenemos de esta agricultura digitalizada sumada a la agricultura de precisión hace que apuntemos a productos de alto valor, de tratar de lograr una trazabilidad en los productos, tratar de hacer las cosas cada vez mejor. Como decía Laila, buscar también la eficiencia de la utilización de los recursos, de los insumos que tenemos, y eso hace, bueno, un poco a la economía, pero no solo tenemos que, como vos decías, generar commodities, sino que a esos commodities lo que estamos buscando es de tratar de buscar, de darle una vuelta más de rosca y tratar de procesar más de esos alimentos o de esa materia prima, que hoy ya la tenemos toda, digamos, trazada o la tenemos registrada, y lo que nos falta hacer es todo el proceso de poder trazarla, de poder certificar, de poder garantizar de que los alimentos que salen desde aquí de Argentina son inocuos y que a partir de toda esta tecnología pueda el consumidor confiar en estos alimentos a través de un código QR o a través de alguna tecnología que pueda ver que los alimentos que se generaron son totalmente inocuos y que son saludables para la salud.